Introducción al libro de Job. El nombre de Job. La forma hebrea refleja un nombre común en el antiguo cercano oriente que significa ¿dónde está el Padre Celestial? Autoría. Se desconoce el autor de Job. El personaje era un hombre ilustrado cuyo conocimiento abarcaba los cielos y la tierra. Era versado en tierras lejanas, productos varios y profesiones. Estaba familiarizado con las plantas y los animales. Era sabio y conocía la sabiduría tradicional, pero sobre todo poseía sensibilidad espiritual. Algunos creen que el autor es Job o Eliú. Otros creen que el libro fue escrito algún tiempo después de los acontecimientos que se relatan. Puesto que el escenario del libro está fuera de Israel y la fecha es probablemente del periodo patriarcal, es dudoso que algunos de los personajes del libro sea el autor del libro, pues no habrían hablado el hebreo, el lenguaje original de su composición. Además, el gran conocimiento que se manifiesta en el libro, que abarca una amplia gama de temas sobre la sabiduría, sugiere que Salomón, el más sabio de todos los antiguos, podría haber sido el autor. El hecho de que Job no sea el autor real del libro no pone en duda su historicidad. Está claro en la Biblia que Job fue un personaje real. Santiago 5:11 dice: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Fecha. La fecha del escenario histórico del libro y de su composición son muy probablemente distintos. Los personajes no israelitas sugieren una fecha anterior a Abraham, puesto que Dios limitó la revelación al pueblo de Israel después de Abraham, y no hay duda de que cada uno de los personajes tenía conocimiento del Dios verdadero. Su larga vida y la evaluación de su riqueza en ganado también son características de este periodo. El uso frecuente del título divino Dios Omnipotente, el Shaddai, aparece más en el libro de Job que en cualquier otra parte de la Biblia. En Éxodo 6:3 dice: Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Conecta este título con el periodo patriarcal. La evidencia interna señala un contexto histórico que data aproximadamente desde el año 2500 a.C. hasta el año 2000 a.C. Pero independientemente de las fechas, las verdades contenidas en el libro de Job son eternas y tienen una aplicación en cada era. Tema: la soberanía y la gracia de Dios en los sufrimientos de sus siervos. Propósitos: animar a los creyentes a someterse con humildad bajo la mano de Dios en las pruebas dolorosas, esperando en su justicia y en la vindicación final del piadoso. Job demuestra que un Dios soberano y justo es suficiente y confiable en toda situación, incluso en las circunstancias más difíciles. Sinopsis: la contribución de Job a la revelación de la redención. Tanto las historias como los monólogos de este libro hablan mucho de la majestad de Dios. El Señor es el Rey del cielo,
quien exige a los espíritus del mundo invisible que rindan cuentas ante él. Job 1, del 6 al 7 dice: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Cuando él protege a un hombre, nadie puede tocarlo. Incluso Satanás, el gran enemigo del justo, no puede hacer nada que no sea según su voluntad. Job atribuyó correctamente a la providencia de Dios toda buena dádiva y toda pérdida dolorosa, y declaró que Dios era digno de su sumisión y adoración, incluso en la tragedia más horrible. El Señor reina sobre todas las personas y todos los acontecimientos, tanto buenos como malos. Él creó la tierra, los mares y las constelaciones de las estrellas. Dios posee la sabiduría y la fuerza, ¿y quién puede detener su voluntad o luchar contra él con éxito? Él es juez de todos los hombres, ¿y quién le enseñará algo? Sus perfecciones son infinitas, más altas que los cielos, más profundas que los mares y más anchas que el mundo. Solo conocemos una parte muy pequeña de su gloria y apenas comenzamos a entender el trueno de su poder. En Dios se encuentran la majestad aterradora, el poder glorioso y la justicia abundante, y por lo tanto los hombres le temen. Job 37, 22 al 24. Viniendo de la parte del norte, la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en rectitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. En los capítulos finales de Job, Dios habla abundantemente de su majestad indescriptible, como creador y rey de un mundo lleno de misterios, dejando a Job silencioso en sus preguntas y profundamente humillado ante la soberanía de Dios. Por lo tanto, Job nos enseña que la esencia de la sabiduría consiste en temer a Dios. La sabiduría del hombre caído es necedad, una trampa en la que Dios atrapa y castiga al malvado en su propia necedad, citado en 1 de Corintios 3:19. La sabiduría es solo del Señor. El verdadero entendimiento pertenece a Dios el Creador y solo Él lo revela al hombre. Por lo tanto, Job dice: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Job 28:28. La gran pregunta es: ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Por lo tanto, Job testifica de la condición caída del hombre como la base de la necesidad que el hombre tiene del Evangelio. El libro de Job también testifica de la solución evangélica de este problema, aunque en representaciones apropiadas para el tiempo antes de la venida de Cristo. Job servía como sacerdote de su familia y al final su intercesión sacerdotal con sacrificios salvó a sus 3 amigos de la ira ardiente de Dios.
Sin embargo, Job no era el mediador. Él necesitaba un mediador y anhelaba un árbitro que defendiera su caso delante de Dios, un fiador que cumpliera con las obligaciones que él tenía delante de Dios. Él confió en un testigo celestial que pudiera disputar. Él sabía que no existe tal amigo entre los hombres, pero esperaba en el pariente redentor que vendría visiblemente a este mundo y levantara a su pueblo de entre los muertos. Job tenía fe en Cristo. Job 14:14. Eliú también habló del único mediador que enseñaría justicia y que traería un rescate a Dios, a fin de que los pecadores arrepentidos fueran salvos de la muerte y rejuvenecidos en la vida. Job 33, del 23 al 28. El patrón de la vida de Job, al igual que la de José, representó la venida del Señor, en que el hombre justo es humillado por un periodo de tiempo, en el que Dios parece estar escondido, pero que luego es exaltado en prosperidad con una manifestación asombrosa de la gloria de Dios, al igual que en los sufrimientos y la glorificación de Cristo. Por esta razón, Job es un libro que contiene el Evangelio. El libro de Job es más conocido por la manera en que trata el misterio del sufrimiento. Los escépticos razonan que un Dios todopoderoso y bueno no podría permitir sufrimiento en su creación. Los creyentes también pueden dudar de la soberanía o la bondad de Dios cuando la vida parece ser cruel o sin sentido. La experiencia de Job fue un ejemplo de ello, pues él era un hombre de integridad y justicia, que a pesar de eso experimentó un sufrimiento horrible. ¿Por qué Dios dejaría que alguien que le temía y rechazaba el mal sufriera de la manera que lo hizo Job? Los amigos de Job lo presionaron con la doctrina de que el sufrimiento viene por causa del pecado. En su sentido, tenían razón, porque todos los sufrimientos surgen de la caída del hombre en la desobediencia a Dios. Sin embargo, los sufrimientos específicos de Job cayeron sobre él, no por algún pecado en su vida, sino precisamente por su obediencia al Señor. Por lo tanto, Job es un ejemplo del sufrimiento de los justos de Dios en un mundo dominado por Satanás y lleno de hombres perversos. Este sufrimiento tuvo su punto culminante en la historia de la redención, en la crucifixión del justo Hijo de Dios, y el sufrimiento de todos los justos debe ser visto a la luz de su unión con Él en su muerte y resurrección. Completo estoy, no necesito